Hablemos de Alejandra Pizarnik. Flora Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril de 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue hija de Elías Pozarnik o Pozarnik y Vexla Bromik, dos inmigrantes ruso-polaco-judíos, esto dicho por Miriam, y otras fuentes mencionan que son ucraniano-judíos. Retomando el nombre de Miriam, hemos de aludir y de referirnos a la hermana mayor de Alejandra Pizarnik. Miriam era una niña educada, hermosa y rubia, que encarnaba el ideal de hija perfecta que deseaba su madre Rexla. Por otro lado, Alejandra era una niña frágil y rebelde, que fue condicionada por sus crisis asmáticas y su tartamudez que poco a poco constituyeron su autoestima. Esto llevó a que Alejandra sufriera por las constantes comparaciones y por su condición de extranjera en Argentina, además de que comenzó a fumar a los 15 años de edad. Tras reconocerse como un ser distinto, la Pizarnik adolescente desarrolló un carácter inestable. Su pasión por la literatura la llevaron a explorar libros de filosofía, de existencialismo y de poesía, y autores como Rilke, como Baudelaire, como Proust, como Rimbaud, y también como los surrealistas. Su padre la cuidó y protegió, pero también costeó la publicación de su primer libro, La Última Inocencia, publicado en 1956. En 1967 muere su padre, lo que ocasiona que la poesía de Pizarnik se vuelva más oscura. Además, esto le trajo diferentes crisis de ansiedad y problemas con su depresión. Asimismo, en París conoce a Octavio Paz y a Julio Cortázar, de los cuales se vuelve muy amiga, y en 1970 aparece el primer intento de suicidio, en donde Julio le envía una carta que todos conocemos, donde le dice te quiero burra, y casi las cosas que te quiero mostrar están en este lado de la vida y no en el lado de la muerte. Pero nada de esto impide que en 1972 pues Pizarnik a los 36 años se quite la vida, no sin antes dejar una nota que decía no quiero ir nada más que hasta el fondo. Pizarnik se matriculó en la Universidad de Buenos Aires, estudió filosofía. Entre los temas más evidentes de su obra poética están la nostalgia por la infancia perdida, el extranjerismo, la muerte y también la relación entre la vida y la poesía o la muerte y la poesía. Posteriormente pasaremos a hablar de su poema El Despertar. El Despertar es uno de sus poemas más reconocidos, más icónicos y actualmente pues está muy viral, ¿no? En cuanto a su constitución, está lleno y es rico en metáforas, pero también se encuentran otras figuras literarias como la antítesis, por ejemplo en los versos de es la hora del vacío no vacío, el principio ha dado a luz el final, enseña a vivir a los muertos, recuerdo mi niñez cuando yo era anciana. También vemos la anáfora en qué haré con el miedo, qué haré con el miedo, es decir ayer, es decir hace siglos, y finalmente la hipérbole, en Señor he consumado mi vida en un instante. Algo que debemos destacar es el inicio, que es el despertar, ¿no? Que es salir de este estado inconsciente o de este lado incluso hasta pues muy profundo, ¿no? De los sueños, en donde no podemos acceder. Entonces el despertar es como regresar a una realidad. Pero algo que hace muy interesante este poema es que Alejandra comienza dándonos pues quizás hasta símbolos, ¿no? Oníricos, como la jaula se ha vuelto pájaro. La jaula en sí podría simbolizar pues algo que te atrapa, pero que también te protege. Y que se ha volado podría significar que la idea o la apatía hacia la muerte, ¿no? De ahí esa parte del poema cuando dice que la jaula se convierte en pájaro, hemos de ver una imagen de los sueños, una imagen de imaginación, una imagen puramente surrealista. Sí. Algo que pasa muy interesante en el poema y cómo está construido es cuando dice, Señor, tengo 20 años, es como que todo lo que te está narrando es para recordarte que es una persona joven. Y entonces es este espacio para respirar, ¿no? Para decir este sufrimiento que es estoy joven, y después dice, Señor, tengo 20 años, mis ojos también tienen 20 años, y sin embargo no dicen nada, es esta incapacidad de poder expresar, de poder sentir, porque no lo tiene, no siente esa sensación de estar vivo, ¿no? Posteriormente en esos llamados al Señor se ve un claro sufrimiento de la voz poética, una desesperación de no encontrar respuestas y de no saber qué hacer. Por ejemplo, en el verso que dice, Señor, el aire me castiga el ser, detrás del aire hay monstruos que viven de mi sangre. Podemos intuir, por ejemplo, que le habla a Dios
aunque también mi compañera puede interpretar la siguiente Bueno, cuestión. que al inicio está a Leon Ostrov, que Ostrov era su psicoanalista, ¿no? Al inicio pues lo conoce muy joven y pues entablan una amistad y podríamos interpretar que está haciendo como este tipo de diálogo, una comunicación, explicándole cómo se siente, cómo ve las cosas, ¿no? Posteriormente pasamos al poema 3 y ese poema nos parece muy interesante porque inicia de la siguiente manera. Y sobre todo mirar con inocencia como si no pasara nada, lo cual es cierto. Nos parece interesante esta mirada, como dice, de inocencia, una mirada sin prejuicios, una mirada sin miedo, una mirada sin negatividad. Eso es la constitución de una mirada inocente. Además, vemos esta característica que decíamos al inicio de la infancia perdida, porque después menciona como una niña de tiza rosada en un muro muy viejo súbitamente borrada por la lluvia, ¿no? Esta imagen que dice mi compañero, inocente pero también vulnerable, que se ve borrada pues a lo mejor de manera abrupta, ¿no? Pero después tenemos, cubre la memoria de tu cara con la máscara de quien serás y asusta a la niña que fuiste, ¿no? Ahí vemos que a mí me recordó mucho a Carl Jung, que habla sobre la constitución de la máscara, ¿no? Y creo que ahí se ve mucho la crisis de identidad, porque la máscara lo que hace es ocultar a tu yo interno, ¿no? Para gustarle a los demás. Al final dice, yo me levanté de mi cadáver, yo fui en busca de quién soy, creo que es una muerte simbólica, y ahí creo que queda más claro de que es como una crisis de identidad. Ahora bien, los últimos versos como cuando se abre una flor y revela el corazón que no tiene, vemos que en la belleza puede además sentirse o verse un vacío emocional. Y finalmente, y la sed, mi memoria es la sed, yo abajo en el fondo, en el pozo, yo bebía recuerdo, la sed se convierte en una metáfora de anhelo profundo, una necesidad de encontrar o tener algo que puede ser un vacío interno que se puede llenar con recuerdos. Gracias.